Esa bibliografía es de todos los libros que ustedes han usado en la problematización y en el marco conceptual. O sea, que es una bibliografía unificada. Es decir, que el trabajo no es así. Problematización, bibliografía. Marco conceptual, bibliografía. No. O sea, problematización, marco conceptual, bibliografía. Y ahí aparece la bibliografía de la problematización y del marco conceptual. Que es donde vamos. O sea, digamos que apenas la entrega de este fin de semana es el estudio provisorio. Hasta el día de hoy sería portada, índice, problematización, marco conceptual y bibliografía. Hasta el día de hoy. Ya para la próxima semana, después de marco conceptual, sería bosquejo provisorio y luego bibliografía. ¿Sí? Y básicamente ese sería nuestro diseño preliminar. Yo les dije a ustedes que yo eliminé el estado del arte porque, bueno, me parece que un estado del arte se debe realizar para otros estudios, quizá un poco más avanzados, estudios de posgrado. Sí, yo creo que para una licenciatura está bien con explicar muy bien el problema, ¿sí? Lo que quiero hacer, entender muy bien los conceptos que voy a manejar en el desarrollo de mi tema, para eso está el marco conceptual, qué conceptos y entenderlos muy bien, de tal manera que no entremos como en una especie de eclecticismo conceptual, como que un concepto significa muchas cosas. No, la idea es que usted sepa en su trabajo qué significa ese concepto, cómo lo vamos a entender, cómo lo va a entender. Y un bosquejo provisorio muy bien hecho. Entonces, primero voy a dar un par de comentarios de la entrega de la semana pasada y luego ya me meto en el bosquejo provisorio, que es la entrega a continuación. Pero primero quiero felicitarlos en cuanto al marco conceptual. Trabajo. Todos sacaron el 100%. Algunos quizá el 90%, pero porque les corregí. Yo les envié a ustedes un documento de su entrega. Yo se los corregí. Yo les corregí los errores. Yo se lo corregí. No, yo se lo corregí. No aparece resaltado, pero yo se lo corregí. O sea, donde no tenías tilde, yo le puse la tilde. Donde te faltó la coma, yo le agregué la coma. ¿Sí me hago? Compáralo con el que me enviaste a ver si notas algún cambio. Pero yo te lo corregí. O sea, yo te edité el documento. Es lo que quiero decir. Te hice la tarea. Exacto. Claro, porque el asunto es este. Pues yo puedo señalar todas las palabras que hagan falta tilde, pero pues es tedioso para mí ponerme a señalar la palabra. Para mí es más fácil ponerle la tilde. Es más fácil. Pues, si después no falta como por tanto, siempre debe ir una coma. Por ende, ahí siempre debe ir una coma. Y yo a ustedes, muchos de ustedes, por ende, y siguen, yo les pongo la coma. O sea, yo mismo les agrego el signo de puntuación. No se lo marco, se lo agrego. Entonces, cuando les devolví el documento, es porque les corregí ya lo que vi. Y a algunos les dije, revísenlo nuevamente. Porque a mí me pudo haber pasado, pasé por alto algún error. Entonces, cuando usted vuelve y lo edita, ve lo que yo no vi, entonces usted lo corrige y el documento se va perfeccionando paulatinamente. Pero en general, yo creo que pues todos hicieron muy buen trabajo. O sea, yo creo que pues en cuanto al marco conceptual no tengo nada que decirle realmente a ustedes o puntualmente. Para los estudiantes virtuales, yo no sé si hay conectados estudiantes virtuales. ¿Cuántos tenemos? Aquí no me aparece en la pantalla, me aparece un señor nadando. Claro, valor. Es muy complicado uno con un señor nadando ahí. Listo, ahora sí, ahora sí. Entonces, voy simplemente a dar un comentario a los estudiantes virtuales. Voy a ingresar a la plataforma de ellos un momento y les voy a dar unos comentarios, algo que vi. El trabajo del hermano Fernando, yo no sé si Fernando esté conectado, pero
Este se llama Fernando Vaquero. Voy a revisar aquí un segundo. Estamos acá, marco conceptual. Ok. Bueno, de los estudiantes virtuales, solo hubo, creo, un estudiante que tuvo el 100%, que fue el estudiante Fernando Vargas Vaquero. El trabajo del hermano Fernando Vaquero estuvo muy bien hecho. O sea, era básicamente lo que esperábamos que se hiciera en un marco conceptual. Y yo lo que hice con los estudiantes virtuales fue que le envié el trabajo del hermano Fernando a los estudiantes. Se lo subí a la plataforma para que tuviesen el documento como un documento de ejemplo a lo que tenían que hacer con el marco conceptual. A algunos le mandé un documento de estudiantes presenciales. De aquí, de los que están acá, creo que utilicé uno de Lázaro, no sé de quién más, de Eliezer, de Joel, de varios de ustedes, de José, utilicé unos y los subí. O sea, de ejemplo de los estudiantes presenciales, de qué es lo que deben hacer los estudiantes virtuales. Voy a tomar simplemente un documento de ejemplo de estudiantes virtuales para anotar algunos puntos importantes. Ok. Hay un trabajo, a ver, por ejemplo, hay un trabajo del hermano Jordan, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y el hermano lo que hace en el trabajo es que hace un marco conceptual y habla del contexto de la primera carta a Timoteo. No es necesario, digamos, ese contexto no es necesario. Él entiende un concepto como contexto de la primera carta a Timoteo porque su tesis tiene que ver con la primera carta a Timoteo, pero hasta aquí no es necesario ahondar en un contexto de la primera carta a Timoteo. Digamos que eso haría parte de su trabajo como tal, o sea, del contenido de la tesis como tal. Entonces, ese tipo de cosas que están relacionadas con el contexto de la carta, con su historia, con su cultura, no recomiendo que se haga en un marco conceptual. Aquí realmente lo que se está pidiendo son definiciones conceptuales. El marco conceptual tiene muchos elementos y depende del seminario de las universidades a las que tú estés, te van a pedir diferentes cosas. Pero acá lo que queremos es que selecciones los conceptos más importantes de tu tesis. Principalmente esos conceptos salen de la frase proposicional, o sea, del título. Principalmente salen del título. Y luego quizá uno o dos conceptos salen de la problematización. Desde ahí es donde tú vas a sacar los conceptos que vas a definir en el marco conceptual. Ahora, ¿cómo se hace la definición? Pues vas a dar una definición, digamos, académica del concepto y luego vas a explicar cómo se va a usar ese concepto en tu trabajo. ¿Sí? Porque digamos que puedes utilizar el concepto de providencia, pero la providencia tiene una definición en el mundo estoico, tiene una definición en el mundo del cristianismo primitivo, puede tener una definición en el periodo escolástico diferente. Entonces, si vas a utilizar el concepto de providencia, defines lo que es la providencia y luego explicas cómo vas a usar ese concepto en tu trabajo. O sea, qué connotación tiene el concepto de providencia en tu trabajo puntualmente. De eso se trata lo que nosotros estamos pidiendo en esta parte del curso, ¿no? Una definición teórica general y luego explicar
de qué trata ese concepto en tu trabajo. Mi hermano Andrés, ¿qué tienes para decirnos? Buenas tardes, Pastor Alejandro, hermano, buenas tardes. Ahí me asalta la primera duda. Yo ya estoy trabajando en el marco conceptual. Digamos que ahí de alguna manera hago énfasis en lo que sí he venido siendo reiterativo, y es que ha sido también, no sé si a mí es el único que me pase, pero ha sido este tema del trabajo de grado, ha sido mucho como de... Un segundito, Señor, ajustamos aquí un volumen y ya te vuelvo y te digo otra vez. ok. Si tú tienes cómo escucharlo, escúchalo tú y tú me pasas a mí la pregunta, no hay problema. Mi hermano, ¿puedes hablar? Aló, ¿ahora sí me escuchan bien? Ahora sí, perfecto, adelante. Listo. Ahora sí, vuelvo y los saludo. Muy buenas tardes, hermanos, y a todos los que me están escuchando. Y Pastor Alejandro, gracias por la oportunidad de la reunión. Creo que era una reunión absolutamente necesaria. Inclusive, pues, me hubiera gustado, hubiera sido de muy buen recibo que hubiera sido desde el comienzo, porque hay muchos, sigue habiendo muchas dudas, y ha sido mucho como de adivinar y, bueno, en fin. La pregunta puntual respecto al marco conceptual es, yo ya tengo algunas definiciones, yo las busqué en un diccionario teológico. Esas definiciones las armo yo con respecto a eso, o puedo trasladar lo que está en el diccionario haciendo su respectivo pie de página. Digamos, ¿cómo es lo adecuado para ese marco conceptual? Hacerlo, Pastor Alejandro. Las dos cosas, mi hermano Andrés. Tú haces las dos cosas. Tú primero pones la definición del diccionario teológico con la cita, pues, a pie de página. ¿Sí? Esa es la definición que te da el diccionario teológico. Y luego puede ser en el mismo párrafo, puede ser en el párrafo siguiente, utilizas a partir de esa definición la manera como tú lo vas a usar en tu trabajo. O sea, vas a explicar cómo vas a utilizar ese concepto en tu trabajo. Pues son las dos cosas, la definición por un lado y luego la manera como tú vas a usar el concepto en tu trabajo. Ok, o sea, no, es que lo que yo decía era, si yo respecto a la definición del diccionario teológico, armo yo la definición, o eso que nos estás explicando, que es básicamente coger la definición del diccionario y ver eso cómo se acomoda a mi trabajo, es eso. Correcto, correcto. Digamos, el concepto que vas a definir lo vas a contextualizar en tu trabajo. ¿Sí? Lo vas a contextualizar. Pones la definición del concepto y luego contextualizas en tus palabras cómo vas a usar ese concepto en tu trabajo. Y debes hacerlo siempre en tercera persona. O sea, por mucho que tú estés tratando de contextualizar el concepto, nunca digas, por ende, yo creo o yo tal cosa, no. Sino, por ende, el concepto anteriormente explicado en este trabajo se entenderá de la siguiente manera y explicas cómo se debe entender ese concepto dentro del trabajo, pero siempre en tercera persona. O sea, nunca yo, nosotros, no, siempre tercera persona, siempre, porque es un trabajo académico. Sí, como se ha venido haciéndolo con los RAE, por ejemplo, que nunca utilizan la primera persona, o sea, Correcto, ok. correcto, correcto. Eso es todo. La, Eso la, es la otra básicamente. duda es que no sé si eso tenía, ahí sí puedo estarme equivocando, no sé si tenía que ver con nosotros o no, porque cuando abrieron la sesión, Pastor Alejandro estaba hablando, y creo que con otros estudiantes, y es que hablaba de un índice, sino que pues yo hasta ahora he trabajado la portada, pero es la Ajá, portada apenas de esta etapa, ¿cierto? O sea, no es la portada definitiva, sino la portada de esta etapa, la problematización ya aprobada, más esto que es el marco conceptual. Y te entendí, si no estoy mal, que va una sola bibliografía por esas dos fases solamente, ¿cierto? correcto, correcto. Eso era lo que yo estaba explicando al principio. ¿Por dónde vamos en este momento? ¿Por dónde deben ir ustedes en este momento? Portada. La primera página es una portada. La segunda página es un índice. ¿Qué debe ir en el índice? Los temas que estamos desarrollando en este curso de trabajo de grado. Problematización, marco conceptual y bosquejo provisorio. Bibliografía. Esos son los 4 puntos que estamos trabajando. Eso debe ir en el índice. Es un índice muy básico, pero le da orden al trabajo. Esa es la página 2. Página 3, problematización.
Algunos de ustedes tienen una problematización de 2 páginas, otros tienen de 3 páginas, otros han llegado hasta 4 páginas. No hay problema, hasta 4 páginas está bien. Luego, marco conceptual. Ahí vienen sus conceptos y definiciones que usted ha seleccionado. Algunos tienen 2 páginas, otros 3, otros 4 páginas. Está muy bien. Y luego vendría bosquejo provisorio, que es lo que se debe entregar, creo que para este fin de semana también. El bosquejo provisorio. Y al final sería la bibliografía de la problematización y del marco conceptual juntos. O sea, no son bibliografías separadas. Ejemplo, no es poner problematización, bibliografía. Marco conceptual, bibliografía. No, es poner problematización, marco conceptual, bosquejo provisorio y bibliografía de todo lo que utilizaste anteriormente. O sea, es una sola bibliografía. Y ese documento, que se puede ampliar a unas 12, 14 páginas, 15 páginas en total, es lo que llamamos diseño preliminar de la tesis. Diseño preliminar de la tesis. Es decir, ustedes aprueban trabajo de grado 1 aprobando ese documento de 14, 15 páginas que se llama diseño preliminar. Ahí ustedes aprueban trabajo de grado. Entonces, no se preocupen si en las entregas les aparece un 0. No tiene problema. El 0 es simplemente a la hora de usted entregar el documento, mi apreciación del documento. 0 no significa que esté malo el documento, no necesariamente. Puede significar que está incompleto. O sea, no se entregó lo que se esperaba de manera completa, no se terminó, o no entregaste. O no entregaste, entonces te puse 0. Pero eso no es una nota definitiva. Lo que yo hago es que al final del curso, cuando estemos en revisión, bueno, luego sigue en revisión de normas y luego revisión final. Cuando estemos en la revisión final, lo que yo hago es que hago un recorrido desde tu primera entrega hasta la última entrega, mirando el avance de tu trabajo, hasta la entrega final del trabajo, o sea, el avance final. Y según lo que yo tenga del avance final, te doy la nota. Eso es lo que yo hago. O sea que el hecho de que aparezca un 0 o aparezca un 50 o aparezca un 80, pues eso no es definitivo para una nota final, ¿no? Es más, muchos de ustedes en las primeras entregas todas fueron de 50 y sacan 10 en la nota final. ¿Por qué? Porque el resultado final manifiesta, revela que usted fue progresando en el curso, o sea, fue acatando las instrucciones y fue mejorando su trabajo. Entonces yo le pongo un 10 premiándole el esfuerzo. Entonces, no es un tema de asustarse. Ahora, asústese si al final del trabajo de grado 1 usted está atrasado. O sea, si estamos, por ejemplo, en bosquejo provisorio y usted no tiene bosquejo provisorio, no tiene marco conceptual y apenas está redactando la problematización. O sea, no tiene nada del resto. Ahí sí se tiene que empezar a asustar porque no va a tener tiempo para entregar lo que le hace falta. O sea, se le está acabando el tiempo. Ahí sí hay que asustarse. Pero no se asuste si le quedó mal el marco conceptual. Bueno, tienes otra entrega donde puedes corregir. No se asuste si el bosquejo provisorio no le queda bien este fin de semana. Tiene otra entrega. Es decir, esto es un trabajo de entregar, corrección, entregar, corrección. Entonces no es para asustarnos tampoco. Bien, mi hermano Gustavo. Buenas tardes, hermanos, pastor. Una consulta. ¿Podría explicar detalles específicos y las expectativas de cómo debe estar desarrollado el bosquejo provisorio? Gracias. Eso, esa es la explicación que me hace falta. Dar tanto aquí a los internos como a ustedes en virtual. Entonces, antes de ir allá, no sé si ustedes los virtuales tienen alguna pregunta más del marco conceptual para pasar y explicar qué esperamos del bosquejo provisorio como tal. No, solamente ahí ya lo que se te va a entregar ahorita es únicamente el marco conceptual o ese más todo lo de atrás, porque lo de atrás pues ya digamos, en mi caso y creo que en el caso de los hermanos también ya dijiste listo, aprobada la problematización, check. Seguimos con marco conceptual, run, lo elaboramos, te lo adjuntamos, pero la pregunta del millón es, ¿va ese más lo de atrás o solamente la problematización? O sea, el índice, ¿no? La portada y el marco conceptual,
o va la portada, el índice, problematización y marco conceptual? ¿Cómo Pues iría la mira, entrega? sí, digamos que yo no tengo problema en si usted en la siguiente entrega, por ejemplo, dice entrega de la corrección del marco conceptual. O sea, ahí donde dice semana 7, entrega de la corrección del marco conceptual, usted va a adjuntar el marco conceptual que le fue corregido. O sea, la entrega de la semana pasada, la corrección, o de pronto no lo hiciste completo, lo haces completo y lo entregas este fin de semana, solo el marco conceptual, solo entregas el marco conceptual. No espero nada más. Pero abajo dice bosquejo provisorio. Entonces ahí en bosquejo provisorio solo entregas tu bosquejo provisorio. Si tú hasta el bosquejo provisorio tienes todo bien atrás, todo está perfecto, entonces yo no tengo ningún problema en que tú me adjuntes en bosquejo provisorio todo el diseño, o sea, portada, índice, problematización, marco conceptual y bosquejo provisorio. Y yo me voy a enfocar solamente en calificar el bosquejo provisorio. ¿Sí? Si todo lo de atrás ya fue aprobado, todo lo de atrás ya está completo, entonces donde dice bosquejo provisorio, entregas todo el documento completo hasta el bosquejo provisorio. Pero el marco conceptual, solo marco conceptual, porque si no me confunde. Yo voy a empezar a tener confusión, digamos, en saber, bueno, pero ¿este es el marco bueno o es el marco corregido? Sí, yo voy a tener Sí, confusión. exacto. Ajá. Es eso, marco conceptual, solo marco conceptual. Y en bosquejo provisorio puede ser todo lo demás si ha sido aprobado y si no ha sido aprobado, solo el bosquejo provisorio. Ok, No hay problema. perfecto. Bien. Mi hermano César. Estás en mute, mi hermano, creo. Ya. Bien. Buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta respecto a la problemática, la que me fue aprobada, pero enseguida fue cuando cambié de tema. ¿Yo cómo continúo desde ahí? ¿Sigo haciendo todo lo nuevo? Por ejemplo, el marco conceptual ya fue aprobado, pero fue con la nueva problemática que todavía no ha sido aprobada. No importa. Lo que vas a hacer, entonces, ahora que vas a entregar bosquejo provisorio, me imagino que vas por ahí, ¿verdad? Sí. Ya se te fue aprobado el marco conceptual. Sí. Listo. Donde dice bosquejo provisorio, pon todo el documento. O sea, portada, índice, problematización, la que estás actualmente, marco conceptual sobre el que se hizo la problematización, más bosquejo provisorio. Y me pones una nota en la entrega. ¿Sí? Una notica o un mensaje donde me dices, pastor, recuerda, soy César, una revisada de la problematización, por favor. Entonces, lo que yo hago cuando descargue el documento es que lo reviso desde arriba. O sea, lo reviso desde la problematización. Luego te reviso el marco conceptual. Luego te reviso el bosquejo provisorio. Ok, perfecto, hermano. Muchas gracias. Listo. Mi hermano Germán. Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo cordial a todos. Yo sigo allí como que rezagado en mi problematización porque el final solo obtuve un 70 y las indicaciones que me hacía el hermano encargado del trabajo de grado han sido muy puntuales y hoy estuve viendo eso y corrigiendo lo que me hacía falta. Ahora, la pregunta que yo tengo, ¿cómo le envío eso? En la próxima entrega. En la próxima entrega. Claro, mi pregunta para ti es, ¿el marco conceptual te fue aprobado o no lo has entregado todavía? Entregué el marco conceptual, pero no fue aprobado. Listo. Entonces mira lo que vas a hacer. En la próxima entrega, que es entrega de la corrección del marco conceptual, vas a poner todo el documento. O sea, portada, índice, problematización y marco conceptual. Y yo te corrijo todo desde arriba, problematización y marco conceptual. Y en bosquejo provisorio sube solamente el bosquejo. Gracias. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Es así? Mi hermano Claudio, adelante. Bendiga. Bueno, ya me contestó algunas de las preguntas. Ya entendí que, por ejemplo, como yo me atrasé una semana por COVID, ahora corresponde la semana 7 y no puedo entregar el marco conceptual, le dejo una nota
en la entrega de la corrección de marco conceptual y le menciona ahí que me revise el marco conceptual porque la entrega anterior no la pude hacer. No, Y no es, entrega, no es necesario, no es necesario, ¿no? mi hermano Claudio, porque como de todas maneras hay una opción de entrega de corrección de marco conceptual. Entonces ahí subes tu marco conceptual. Eso Es es lo que algo estaba que no, diciendo. eso, ahí Eso es lo lo que estaba subes, diciendo. ahí lo Lo subes. subo Y yo te nomás, lo, no le coloco una nota, en una notita ahí en una observación para que me revise el marco. sí, o sea, no hay necesario poner la nota, mi hermano, porque como Ok, ahí ya está la casilla de entrega del marco conceptual, entonces yo sí o sí voy a tener que revisarte el marco conceptual, o sea, no me tienes que poner una nota. La nota se pone es cuando en la siguiente semana no aparece la casilla de marco conceptual. Entonces ok. ahí sí se tiene que poner una nota porque muy seguramente yo no lo voy a revisar. Pero como para esta semana dice entrega de la corrección del marco conceptual, entonces no hay problema. Lo subes y yo te lo reviso, no hay problema. Ya, y lo otro que entendí es que en los diccionarios yo estoy viendo un tema y me aparece el término asociado a la salvación y no se usa de común en el tema que yo estoy viendo. Entonces ahí yo puedo ubicarlo bien como yo lo voy a usar. Eso, Correcto. sí. Eso, Pastor, gracias. Eso es mi hermano. Claudio. Muy bien. Ah, ¿qué esperamos para el bosquejo provisorio de este fin de semana? Como su nombre lo indica, un bosquejo. Un bosquejo. Un bosquejo trata del contenido posible de su tesis. Por eso la palabra provisorio, porque está sujeto a cambios ese bosquejo. Ese bosquejo puede cambiar en trabajo de grado 2. Por ejemplo, usted en trabajo de grado 1 presenta un bosquejo posible como contenido de su tesis. Pero cuando usted está en trabajo de grado 2 ya redactando su tesis, o sea, desarrollando el bosquejo, usted dice, se me olvidó agregarle este elemento, o de repente ve un bosquejo muy grande, un trabajo poco viable para terminar y tienes que quitarle al bosquejo. Todo eso es válido en trabajo de grado 2, eso es válido. Por eso se llama bosquejo provisorio. Digamos, nos sirve simplemente como base para saber qué vamos a desarrollar como contenido de nuestra tesis en trabajo de grado 2. ¿Qué se espera del bosquejo provisorio? Bueno, el bosquejo provisorio son los temas principales que desarrollan tu tesis. Tus temas principales. Voy a darles un ejemplo de bosquejo provisorio. Voy a tomar aquí un ejemplo, una tesis. Y aquí tengo una tesis de un estudiante de licenciatura. Su título es La familia según Efesios, capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 4. Es una definición de familia según ese texto. Él plantea un bosquejo provisorio de la siguiente manera. Número 1, explicación de la autoridad en la familia. Número 1. Y luego vienen unos subpuntos. El primer subpunto, Cristo como cabeza de la iglesia y la familia, Efesios 5, 22 al 24. Luego otro subpunto, el marido como cabeza de la mujer, Efesios 5, 22 al 24. Un tercer subpunto, padres como autoridad de los hijos, Efesios 6, 1 al 4. Esos son sus tres subpuntos de su primer tema principal. Ahora, cada uno de esos subpuntos tiene más subpuntos, es decir, más temas que la abarca. Por ejemplo,
Cristo como cabeza de la iglesia y la familia, Efesios 5, 22 al 24, tiene 4 subtemas. Número 1, la iglesia como un cuerpo. Número 2, Cristo el Salvador de la iglesia. Número 3, la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Y número 4, la autoridad de Cristo en la familia. Como lo ven, el bosquejo es básicamente todo lo que usted crea necesario para desarrollar su tema. Es un bosquejo de 1.1.1.1, ¿cierto? O sea, que cada vez se va delimitando, se va ampliando. Es más, un subtítulo de su bosquejo puede hasta tener media página de una hoja. Un solo subtítulo de su bosquejo puede ir hasta la media página Word. Un bosquejo provisorio de una posible tesis de licenciatura puede abarcar 2 páginas Word. Un bosquejo provisorio puede abarcar 2 páginas Word de títulos y subtítulos que usted cree pertinente que puede abarcar a la hora de desarrollar su tema. Hasta página y media pueden durar algunos bosquejos provisorios de acuerdo a los temas que están tratando. Y aquí quiero ser claro en algo. Voy a ponerles un ejemplo. Si usted en el título, por ejemplo, en su bosquejo, pone efectos del pecado en la familia como un subtítulo en su bosquejo provisorio. Efectos del pecado en la familia. ¿Qué espero yo? Que ese subtítulo tenga unos subpuntos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a esperar que tenga subpuntos? Porque lo que yo estoy diciendo es que voy a tratar de efectos en plural. Entonces, si yo pongo la palabra en plural, efectos, en el bosquejo provisorio, yo tengo que redactar los efectos. O sea, no es un tema de que pongo efectos y el lector entiende cuáles son los efectos, o yo creo saber cuáles son. No se vale. Si usted pone efectos del pecado en la familia como subtema, debajo de él tienes que poner todos los efectos. Todos los efectos. ¿Sí? Si usted pone como subtítulo causas del pecado en la familia, debajo de ese subtítulo deben ir todas las causas. Algunos de ustedes, cuando en la tesis es muy práctica, ponen al final como punto en el bosquejo aplicaciones prácticas. Ojo, aplicaciones en plural. ¿Qué voy a esperar yo en el bosquejo? Todas las aplicaciones escritas. Todas. Las que en ese momento usted está considerando, porque pueden variar, pero tienen que aparecer ahí. Cuando los bosquejos tienen un corte más histórico, que por ejemplo dices pensadores o teólogos o pensadores o teólogos respecto a la doctrina del pecado, ¿qué voy a esperar en el bosquejo? Los nombres de esos pensadores, ¿sí? A, B, C, D, la nomenclatura que estés manejando, pone los nombres de los pensadores. De lo contrario, no dirías pensadores. Si vas a trabajar en singular, pone el nombre directo. Por ejemplo, Calvino. ¿Sí? El pensamiento de Calvino y el pecado, de una. Pero si dices reformadores, abajo tienes que poner todos los reformadores. O sea, de eso se trata el bosquejo provisorio, que no esté sujeto a interpretación. O sea, que usted puso el bosquejo y yo me imagine cualquier cosa cuando lo lea. No, sino que usted hace su bosquejo y cada vez que yo vaya leyendo los subtemas del bosquejo, esos subtemas me estén explicando los temas principales. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con los plurales en el bosquejo provisorio. Si pongo aplicaciones, tengo que ponerlas en el bosquejo. Si digo efectos, tengo que ponerlos en el bosquejo. Si digo causas, hay que ponerlos en el bosquejo. Razones,
hay que ponerlas en el bosquejo. Pensadores, hay que poner los nombres de esos pensadores. O teólogos, tienes que poner los nombres de esos teólogos en el bosquejo. O sea, no des por hecho de que el lector sabe quiénes son esos pensadores o tú también crees saberlo, no. Pon toda esa información en el bosquejo, toda. Y no se asuste si ese bosquejo, vuelvo y le digo, se le lleva 2 páginas. No se asuste. Es un bosquejo provisorio. Puede que cuando estemos en trabajo de grado 2, de esas 2 páginas de bosquejo provisorio le quede una. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era mucha información. Entonces vamos a tener que empezar a recortar capítulos del bosquejo. No hay problema. O de repente su bosquejo es muy cortico, ¿sí? Media página Word, una página Word. Pero no se preocupe, quizá en trabajo de grado 2 le podamos añadir otro capítulo a ese bosquejo provisorio. Pero no podemos llegar a trabajo de grado 2 sin bosquejo. No se puede, no se puede. O sea, usted no puede sentarse a tratar de redactar una tesis sin un bosquejo. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que tener un bosquejo. Incluso para el doctorado, una de las principales cosas que se le pide al doctorando en su proyecto o en su anteproyecto de grado es un bosquejo. O sea, un bosquejo provisorio de lo que ese doctorando quiere desarrollar. Porque el bosquejo es una estructura. Y si el escritor no tiene una estructura de lo que va a desarrollar, entonces ahí vamos a tener un problema, porque no sabemos por dónde empezar. Ahora, ¿qué le ayuda a usted a hacer su bosquejo? El conocimiento que usted tenga del tema que está proponiendo. Por eso a algunos de ustedes les ha tocado mover el tema varias veces o sentirse tentados a mover el tema, porque cuando seleccionaron el tema, creían que sabían del tema, pero no sabían tanto. Entonces, a mayor familiaridad que usted tenga con el tema de investigación que ha seleccionado, eso le va a permitir realizar un bosquejo provisorio. Un apunte. Si su tesis tiene como fundamento teológico un libro de la Biblia, según Efesios, según Romanos, ¿qué se espera del primer capítulo del bosquejo provisorio? Se espera por lo menos contexto. Primer capítulo, contextualización de la carta a los romanos. ¿Sí? Número 1, contextualización de la carta a los romanos. 1.1, su autor. 1.2, el documento. 1.3, su audiencia. Ese es el primer capítulo de su bosquejo, porque su tesis se fundamenta en un libro de la Biblia. Entonces usted tiene que tener conocimiento básico de ese libro de la Biblia. Entonces ese sería su primer capítulo. Si estás tratando, no sé, sobre el pecado, y luego de que das la base bíblica, ¿qué sigue? Bueno, sigue la base histórica. ¿Qué han dicho los reformadores o los teólogos sobre el pecado? Entonces el capítulo número 2 es una reseña histórica de la doctrina del pecado. Reseña, ojo, reseña, no es la historia como tal, ¿no? Y ahí, entonces 2.2, reseña histórica de la doctrina del pecado. 2.1, en el periodo patrístico. 2.2, en el periodo escolástico. 2.3, en la Reforma. 2.4, en la época contemporánea. Y ahí vas desarrollando tu bosquejo. Entonces el primer capítulo es fundamento bíblico, el segundo capítulo es más un registro histórico de lo que se ha dicho sobre esa doctrina. En el tercer capítulo ya viene el desarrollo de tu propuesta como tal, o sea, digamos, el tema o la tesis que has propuesto, ya viene el corazón mismo de ella en el desarrollo, ya en el tercer capítulo. En el cuarto capítulo puede ser un capítulo más práctico, donde des algunas aplicaciones o algunos tópicos muy contextualizados al hoy, muy contemporáneo. Y ahí tienes un bosquejo de 4 grandes títulos y cada título con una serie de subtítulos. ¿Sí? ¿Cuánto es lo máximo en capítulo una tesis? Y lo mínimo que se puede hacer en la tesis de tesis, o lo que el seminario exige. Sí, pues mira, yo creería que un bosquejo de 3 capítulos está bien, como mínimo está bien. De 3 capítulos como mínimo. Para dejar un capítulo
de introducción, contextualización, ¿sí? Fundamento bíblico, para dejar otro capítulo si se requiere algún registro histórico, una explicación histórica, y un tercer capítulo que aborda propiamente el tema. 3 capítulos mínimo el bosquejo provisorio. De ahí en adelante, los que sean necesarios, 4, 5, 6 capítulos, o sea, lo que sea necesario, pero mínimo 3 capítulos que le permitan abarcar esos temas, el fundamento bíblico, el contexto histórico del tema que está tratando y ya en sí la propuesta que va a desarrollar. O sea, todo eso en el marco de la página que nos permite la tesis de licenciatura. Claro, claro, porque para estudiantes de licenciatura, máximo 100 páginas. Entonces usted, a la hora de hacer su bosquejo provisorio, pues usted tiene que tener en cuenta sus 100 páginas, ¿no? Claro, entonces, ahora, ¿cuál es el capítulo del bosquejo provisorio más grande de su investigación? Donde va a desarrollar el corazón de su propuesta. Sí, o sea, no se va a demorar, no vas a tener 40 páginas de historia cuando ese no es el fuerte de la tesis. El fuerte de la tesis es explicar un concepto, listo. Ahí sí es el fuerte de la tesis, ese es el capítulo más grande, al cual le vas a dedicar más páginas. Entonces, ahí es un trabajo también de distribución para que te alcancen las páginas. Si son 100 páginas para licenciatura, entonces tratar de que el bosquejo provisorio se pueda distribuir en esas 100 páginas. Por ejemplo, para estudiantes de maestría, mínimo 125 páginas. Mínimo 125 páginas. O sea que el estudiante de maestría tiene que hacer, tiene la oportunidad de hacer un bosquejo provisorio quizá mucho más amplio, mucho más grande, quizá con más capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, ¿sí? Porque tiene 125 páginas como mínimo para completar en su trabajo de investigación. Como máximo 150 páginas. Como máximo los estudiantes de maestría. Entonces todo depende de la manera como se esté proyectando la investigación, vamos distribuyendo los capítulos. Pero escuchen la sugerencia, el capítulo más grande del bosquejo, pues debe ser el corazón mismo de tu propuesta, ¿no? O sea, lo que quieres hacer. ¿Cómo sé lo que quiero hacer? Vaya a su objetivo general. Siempre vuelva a su objetivo general, relea su objetivo general. Ahí está lo que usted quiere hacer. En su objetivo general está. O sea que el gran capítulo del bosquejo provisorio debe cumplir ese objetivo general como tal, ¿sí? Ahora, esta es la primera entrega del bosquejo, ¿no? Es la primera. Luego, en la semana 8 hay otra entrega y en la semana 9 hay otra entrega. O sea, de este fin de semana hay 3 fines de semana. O sea, con 3 oportunidades para ajustar el bosquejo, para quitar, para poner, para ser más explícitos, para repensar. Entonces, no se preocupe. Si este fin de semana usted mandó su bosquejo y yo le puse 50, me quedó malo el bosquejo. No significa que le quedó malo, que está incompleto. Entonces tiene otra semana para completarlo. Y si en su segunda entrega sacó 80, me quedó malo, no le quedó malo, está incompleto, o sea, lo puede mejorar. Tiene otra semana para entregar otro bosquejo más amplio, más completo. Y ya en la tercera semana le pongo otra nota de acuerdo al avance. Entonces, de eso se trata la dinámica que estamos haciendo aquí. Yo igual cuando les revise esta entrega del fin de semana, igual voy a ponerles documentos de ejemplo a los que vea, digamos, flojos en el bosquejo provisorio, les pongo un documento de ejemplo para que se vayan guiando y vayan realizando su bosquejo provisorio, o sea, lo vayan perfeccionando cada semana que tengan la entrega, porque ya para la semana 10 es la revisión de la norma Chicago. O sea que aquí quiero decir algo aprovechando este espacio. Todo lo que hacen desde la problematización, el marco conceptual, el bosquejo provisorio y la bibliografía debe ir acordes a las normas Chicago. ¿Por qué? Porque el diseño preliminar debe ser aprobado de fondo y de forma. O sea, a usted le aprobamos el fondo, que es teológicamente correcto, lo que estás planteando, tu propuesta es viable, pero te aprobamos la forma, o sea, que tienes un conocimiento básico de la norma. Si tú no apruebas norma, no puedes ir a trabajo de grado 2.
Porque si yo te confieso que la lidia que me da revisar un trabajo con una mala forma es increíble. O sea, cuando uno está revisando un trabajo, que los números de referencia no están bien, que el pie de página está mal escrito, que cuando se hace la cita aparte no es con la letra que, no es con los interlineados, no tiene la sangría. Eso me quita demasiado tiempo, o sea, porque entonces me empiezo a enfocar en la forma y no evalúo el fondo. Entonces yo le mando el trabajo, se lo devuelvo por sangría, se lo devuelvo por pie de páginas y no avanza. Usted siente que no está avanzando en el trabajo de grado 2, siente que usted no avanza y se vuelve tedioso y se desanima en el proceso, pero depende mucho de usted. Si usted conoce muy bien la norma, me facilita la edición de su trabajo, porque cuando yo esté leyendo en el desarrollo, yo me estoy enfocando en el fondo, me estoy enfocando en su hilación temática, en sus argumentos, en la manera como pone a dialogar los autores, los libros. Ahí estoy yo enfocado, ¿sí? Pero usted maneja la norma. Entonces, aprobar norma en trabajo de grado 1 es indispensable. Entonces, tienen el tiempo para recordar la norma, para estudiar la norma, para repasar la norma nuevamente, familiarizarse con ella, no descuidarla. Y bueno, en eso estamos básicamente. Doctor, yo tengo varias inquietudes. Lo primero es que quisiera como aclarar, cuando uno tiene que elaborar el título, el tema y la problematización, como nos digo, se requiere un conocimiento básico, mínimo del tema. Mínimo. Ahora, para la elaboración del esquema, seguimos con ese conocimiento mínimo porque todavía no hemos entrado en la bibliografía como tal de investigar. Entonces, entiendo que el criterio mínimo que se exige para el esquema provisorio es que los elementos mencionados en el título sean desarrollados en el bosquejo, ¿cierto? Inicialmente. Si hay 2 o 3 correcciones, ese sería más o menos el estándar, ya que, por ejemplo, no puedo profundizar en algo que todavía no he leído, por lo tanto, no me podría exigir usted algo que yo todavía no manejo. Entonces, Depende, Eliezer. Depende, porque tú tienes libros que te presentan bosquejos ya hechos. O sea, el estudiante de licenciatura no se está inventando nada. Usted no es un investigador. Usted es un recolector de información que está interpretando, y a la hora de interpretar la información existente, usted da una serie de aplicaciones o define una serie de conceptos. Eso es lo que usted está haciendo. Entonces, usted, si su tema es la familia, revise todos los libros de familia, vaya a los bosquejos de esos libros, ahí tiene su bosquejo provisorio. Muy seguramente, tomando de aquí, tomando de aquí, tomando de aquí, va armando su propio bosquejo. Usted no está inventando nada. Como tú dices, todo lo que yo voy a tomar de los bosquejos ya existentes sobre el tema seleccionado, lo que tengo que hacer es organizarlos acorde a mi título. Pero no estamos inventando nada. O sea, aquí no es que tú te sientas a pensar y entonces cuál es el paso 1 y cuál es el paso 2. No, o sea, utiliza todas las herramientas que tiene a tu mano, los libros que has venido leyendo o que tú consideras base para desarrollar tu tema. Okay. Otra duda que tengo es que por las tesis que he visto de los años anteriores, los hermanos el marco conceptual no se incluye como un capítulo dentro del trabajo de grado. Entonces, quería preguntarle si usted recomienda que en el desarrollo del esquema provisorio, al inicio exista una introducción conceptual de los temas que se van a tratar, o si eso no lo puede escoger, colocarlo en cualquier lugar, o sea, a la mitad o algo. No. El bosquejo provisorio no trata ni de marco conceptual ni de problematización. O sea, el bosquejo provisorio son las temáticas posibles que usted va a desarrollar que le van a ayudar a cumplir el objetivo de su tesis. No es marco conceptual, no es problematización, eso no tiene que ir en el bosquejo provisorio. ¿Dónde va el marco conceptual? Después de la problematización. Que si está o no está en los trabajos de grado final, eso es asunto del director de tesis. Eso es un asunto del director de tesis. O sea, el director de tesis determina si lo incluimos o no lo incluimos. Usted solamente preocúpese por desarrollar lo que tiene que desarrollar. Entonces, en este momento, problematización, marco conceptual, bosquejo provisorio.
Estudiantes, ¿qué me han hecho en el bosquejo provisorio? Que ponen, número 1, problematización. Número 2, marco conceptual. Número 3, ahí sí ponen el tema. No. O sea, el bosquejo provisorio no es ni marco conceptual, ni es problematización. No. O sea, no es un índice. Sí me hago entender. No, son los temas y subtemas que le van a ayudar a usted a desarrollar su propuesta. No, claro, yo entiendo eso. No es que vamos a incluir lo que ya se hizo en el marco conceptual, sino me refiero al orden en el que se desarrolla el esquema provisorio. Si en primer lugar se debería incluir un capítulo donde se trate de definir los conceptos que se van a desarrollar a lo largo del trabajo, porque, por ejemplo, yo trabajo con la doctrina de la providencia. Correcto. Y pensando de una manera esquematizada o organizada, sería provechoso que yo pudiese decir al inicio qué se entiende por providencia, para luego entonces dar por sentado que el lector ya lo sabe porque lo desarrollé al inicio. O sea, ahí va dirigida mi pregunta. Ok, esa pregunta es diferente. Porque si esa pregunta tiene que ver con la definición del concepto y ya lo hiciste en el marco conceptual, ya no debes agregarlo en el bosquejo provisorio. Lo que haríamos es mantener tu marco conceptual en el documento final. ¿Sí me hago entender? Eso es. Porque como, o sea, en el caso del marco conceptual, yo defino que es providencia y eso porque son conceptos claves para el desarrollo del trabajo. Por eso tenía la duda si se incluía o no. Y lo tercero, pastor, disculpe la extensión, es que en mi tema yo trabajo con 2 versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pensando en el orden, es recomendable que el estudio, la exégesis breve que se le pueda hacer a esos versículos vaya al inicio o al final. Al inicio. Al inicio. Sí, siempre. Siempre. Cuando nosotros tratamos con textos bíblicos, debe ser el primer capítulo del bosquejo provisorio. Por lo menos en ese caso sería algo así como fundamento bíblico. Sería primer capítulo, fundamento bíblico. Entonces, 1.1 del Antiguo Testamento, 1.2 Nuevo Testamento, para que puedas entonces tener en tu bosquejo claro el espacio para el texto del Antiguo Testamento donde lo vas a explicar y el espacio para el texto del Nuevo Testamento donde lo vas a explicar, y ambos debajo de un título que los recoja. Básicamente es como cuando uno está haciendo un sermón. Es un bosquejo expositivo, que los puntos del sermón tienen aliteración, ¿sí? El título principal recoge los subpuntos. Eso se llama aliteración. Hay una palabra que los recoge o los unifica. Entonces, eso es básicamente lo que vas a hacer. Entonces, en este caso, tu capítulo 1 del bosquejo es bíblico. Ya hay que mirar cómo lo vas a titular. Fundamento bíblico, contexto bíblico, explicación bíblica. O sea, ya miras cómo es la manera más correcta de titularlo, pero tiene que ser bíblico. Y los subpuntos te tienen que redirigir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento en los textos específicos que vas a tratar. Pero siempre al principio. Siempre se desarrolla el texto al principio, o sea, como capítulo inicial, porque eso te da como el contexto bíblico o la base bíblica de lo que va a tratar más adelante. Germán. Andrés. Gracias, Pastor Alejandro. No, digamos, para hacer una pequeña precisión respecto al bosquejo, como yo usualmente he venido trabajando los bosquejos en los trabajos anteriores, y como bien hacían mención en los sermones, yo el año pasado estuve pastoreando una iglesia y lo hacía de la misma manera, y es básicamente, ¿yo qué hago? Yo por ejemplo, punto 1, lo que tú mencionabas, el amor en la familia, no sé. Entonces eso más o menos para mí, no es que lo ponga ahí, sino para mí lo pongo es como un objetivo general, entre comillas, y abajo empiezo como de una escalera, que esos objetivos específicos me lleven a ese general, y así trato todos los puntos y que todos esos me lleven finalmente a la conclusión, que es el título más grande. No sé si ese tratamiento está, pues yo usualmente hago así. Perfecto, está bien. Perfecto. Sí, es un poco, pues, no sé, a mí me ha servido porque es un poquito más didáctico y es como una escalerita. De pronto para los hermanos que de pronto no tengan muy claro, es una escalera que me lleva primero de lo poquito a lo extenso o a lo más profundo. No sé, correcto. Yo estaba así y entonces quería validarlo contigo. Y la otra pregunta, me devuelvo un poquito, y qué pena, porque ahorita se me olvidó preguntar.
en el marco conceptual, ¿esas definiciones son más descriptivas o más exhaustivas, Pastor Alejandro? Porque, por ejemplo, en esos diccionarios teológicos yo me encuentro, de hecho acá lo tengo, una definición de profecía y por bajito me gasto 4 páginas, porque entonces empiezan definición de no sé qué, entonces, claro, eso es pues grandísimo. Entonces, no sé si es más descriptivo y ahí sí lo contextualizo con mi trabajo. Quería preguntarte. Correcto, es más descriptivo. Cuando tú vas a un Ok. diccionario teológico y te encuentras una definición de 4 páginas, eso es un marco conceptual. O sea, lo que ellos están haciendo es que te están presentando un marco conceptual de esos términos o de esos conceptos. Por ejemplo, profecía, cómo se entiende la profecía aquí, cómo se entiende acá, cómo se entiende acá. Eso es un marco conceptual. Entonces, lo que vas a hacer de ahí es simplemente tomar la definición básica y esa definición básica, cómo la conectas con el desarrollo de tu tema. O sea, tú vas a crear tu propio marco conceptual, es lo que quiero decir. Tu propio marco conceptual. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Sí, ya me quedó claro. Muy bien. ¿Preguntas? Otra que esa es un poquito más general, y qué pena este tipo de reuniones, y gracias por el espacio, porque para mí es muy necesario, muy necesario. Hay posibilidad que haya con alguna frecuencia este tipo de reuniones. No voy a decir que cada 8 o que cada 15 días, porque sé que es muy desgastante y los tiempos no dan, pero no sé, con alguna frecuencia, porque creo que pues para mí es muy, porque tiene uno este espacio para preguntar eso, por ejemplo, oye, descriptivo, más profundo, cómo hago esto, cómo hago aquello. Las experiencias de los otros hermanos nos enriquecen también porque podemos ir construyendo juntos. Quería pues también como preguntar eso. Esa es la idea. La idea es que podamos hacerlo más frecuente. Digamos, lo ideal es poder tener una reunión por tema, es lo ideal. Es decir, cuando se trate la problematización, una reunión para aclarar la problematización, explicar qué significa. Cuando toque el tema del marco conceptual, una reunión para aclarar lo que es el marco conceptual. Cuando toque el tema del bosquejo provisorio, una reunión para aclarar y definir lo que es el bosquejo provisorio. Digamos que en lo posible sería una reunión por tema. En este caso, por ejemplo, la reunión de hoy pues, va ligada al marco conceptual y una pequeña explicación de lo que se espera del bosquejo provisorio. Pero como hay 3 entregas del bosquejo provisorio, entonces yo creo que en estas 3 semanas que nos quedan, por lo menos debemos tener otra reunión más. Donde si yo veo debilidades en el bosquejo provisorio, en una reunión como esta, entonces empiezo a darles a conocer a ustedes esas debilidades que deben ser corregidas o esos puntos flojos que deben ser fortalecidos para que le quede mucho mejor el bosquejo. Pero yo creería que esa es más o menos la dinámica. Ahora, en trabajo de grado 2, la dinámica pues obviamente cambia completamente porque es muy personalizado. Ya es muy personalizado, ya es cada uno con su tesis, con su desarrollo, entonces ahí el seguimiento es muy diferente, ya es vía correo electrónico, ya directamente con el director de tesis, ya las secciones por Zoom ya son personalizadas, digamos que no es grupal, ya es el escritor con el director de tesis resolviendo inquietudes, bueno, haciendo preguntas. Entonces, digamos que la dinámica cambia un poco. Esta es una dinámica un poco más grupal, digamos que implica la comunidad como tal para que saquemos adelante el trabajo de grado 1, que básicamente es un diseño. Es lo que estamos haciendo aquí, es un diseño. Juan. Pastor, en mi caso, en mi tesis se basa en un pasaje bíblico también, que sería Romanos capítulo 1, del 18 al 25. Usted dice y recomienda que el primer punto sea el fundamento bíblico. Correcto. En el caso, como le recomendaría, será el primer punto.
Sin embargo, en mi caso veo que realmente el desarrollo de mi tesis es ser también un tema exegético y mostrar la necesidad, la verdad de Dios, según este pasaje. Entonces me gustaría saber qué me recomienda usted. Por ejemplo, yo en mi primer punto tenía algo como la contextualización a la carta de Pablo a los Romanos. En el segundo punto tenía en mente el relativismo en la historia. El primer punto dice ¿cómo? Contextualización a la carta. Bueno, entonces, si ese es el título del primer punto, hay que hacer una pregunta al título. ¿Cómo contextualizas la carta? Y tu respuesta son los subpuntos del punto 1. ¿Cómo contextualizas la carta? Entonces usted me dice, pastor, yo contextualizo, no sé, estudiando su autor, subpunto del punto 1. Estudiando el documento, subpunto del punto 1. Estructura literaria de la carta, subpunto del punto 1. Audiencia en su contexto histórico, subpunto del punto 1. Audiencia en su contexto cultural, subpunto del punto 1. O sea, tenemos ya 5 subpuntos del primer punto. Porque le hago pregunta al título y la respuesta me genera los subpuntos que tienen que ir en el bosquejo. Ahora vas al segundo título. ¿Cómo dice el segundo título? El segundo sería como un desarrollo histórico del pensamiento relativista. Pensamiento relativista. Entonces aquí viene la pregunta. Si es un desarrollo histórico del pensamiento relativista, entonces ¿en qué época? Y tu respuesta son los subpuntos de ese segundo capítulo. ¿En qué épocas? Entonces dice, no sé, ilustración, subpunto del capítulo 2. Romanticismo, subpunto del capítulo 2. Nihilismo, subpunto del capítulo 2. Posmodernismo, subpunto del capítulo 2. Porque le hago pregunta al título y la respuesta me genera el bosquejo, los subpuntos. Ahora, si el corazón de tu tesis es el texto, pues obvio, no hay nada que hacer. Va a donde va, o sea, hay que ubicarlo en el bosquejo. Eso es. Pastor, en el caso de mi tema, no se centra en una reputación ni contraste, sino sencillamente mostrar cómo una doctrina produce confianza en la vida del creyente según dos textos específicos. Pero correcto. quería preguntar qué tan conveniente o si es permitido que en el desarrollo del trabajo, y evidentemente en el esquema uno presente, por lo menos las principales doctrinas que chocan con el entendimiento bíblico de la providencia, o sea, alguna doctrina Correcto. herética o algo que haya afectado históricamente el entendimiento de la providencia como tal. No sé si es bueno añadirlo como para resaltar la importancia de entender bíblicamente la noción de providencia. Es bueno hacerlo y generalmente ese tipo de aclaraciones van dentro de un título que se conoce como consideraciones preliminares. O sea, en este caso, el capítulo 1 de tu bosquejo titularía así, algo así como consideraciones preliminares. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas consideraciones preliminares? Tu respuesta son los subpuntos de ese capítulo. Mi primer capítulo precisamente se llama Aspectos Preliminares. Aspectos preliminares. Donde la idea que tengo es una persona que corresponde que va a leer mi tesis. Claro, hay cosas en que leyendo el título ella a lo mejor no va a conocer, y si lo conoce, quiere saber dónde yo voy a enfocar. Entonces, lo que yo hago es, en este caso, como yo me baso en Agustín, voy a partir de, o sea, desde, no necesariamente que voy a contar su vida, pero voy a dar datos biográficos sobre él, pero contextualizados en mi tema. Correcto. Para no abarcar tanto, porque no hace falta. Correcto. Porque no es una biografía de una persona, no, siempre lo he centrado directamente en mi tema. Y como aparte de Agustín, hablar de Agustín eso es demasiado aún así. Entonces lo que hago en el capítulo número 2, como yo voy a tratar el capítulo 10 de las confesiones, me centro en las confesiones, pero específicamente en el capítulo 2. Correcto. Eso. Aspectos preliminares, consideraciones preliminares, puede ser un capítulo 1 si lo requiere. Y la pregunta, ¿cuáles son esos aspectos o cuáles son esas consideraciones? Son los subpuntos de ese capítulo. ¿Sí? Siempre hazle preguntas al título, al capítulo, hazle la pregunta, siempre. Tu respuesta son los subpuntos. ¿Sí?
Y eso es lo que yo voy a hacer. Cuando ustedes me envíen el bosquejo, yo le voy a hacer preguntas a todos los títulos. Y si la respuesta no la veo en el bosquejo, le pongo la marquita, le digo, faltó esto. ¿Sí? Le pongo la observación. Mi hermano Fernando, adelante. Por cierto, mi hermano Fernando, buen trabajo. Buen trabajo. Hasta ahora has hecho un excelente trabajo, mi hermano. Gloria a Dios, pastor. Gracias y paz. Saludos para usted, apreciado pastor, y para todos mis compañeros. Pastor, tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es, la arquitectura de la tesis está entre 125 y 150 páginas. Esa es la totalidad de la tesis, es decir, desde la portada hasta los agradecimientos, hasta la parte final, o 60, o estas páginas son solamente de contenido. Sí, generalmente contamos todo, desde la portada hasta la bibliografía, última página de la bibliografía. Para licenciatura, máximo 100 páginas. Y para estudiantes de maestría, máximo 150, pero todo. En esas 150 va desde la portada hasta la última página de la bibliografía. Ya, perfecto. La segunda pregunta, pastor, es, ¿qué pasa si en alguna semana uno no hace la entrega correspondiente? Y le pregunto muy puntualmente porque, a ver, en este momento estoy pasando una situación. Esta semana mi esposa tuvo un accidente y de hecho en este momento estoy en la clínica porque ella está en cirugía. Entonces, tengo en la mitad, creo que estoy trabajando, ya estoy en la mitad de el marco provisorio, pero no lo voy a alcanzar a terminar porque ya este tiempo lo estoy dedicando para trabajar, preparando todo para la iglesia. Entonces, si en esta semana o en alguna semana de los que siguen en adelante, yo o cualquiera de los compañeros, por alguna situación, no presentamos, no hacemos una entrega, ¿podemos compensarlo en una entrega siguiente? Sí, señor, sí se puede. Sí se puede compensar en una siguiente entrega. Ah, perfecto. Pastor, muchas gracias. Era la inquietud que tenía. Esto, mi hermano Fernando. Azar. Mi consulta es, el bosquejo provisorio no necesariamente es nuestro índice de tesis. Lo pregunto porque probablemente yo voy a estar conectando, usted como revisor sepa que voy a escribir, pero que no necesariamente van a ser un título de tesis. Es provisorio. Sí. O sea, aquí estamos trabajando con lo posible, sí, pero puede cambiar en el camino, muchas cosas pueden quitarse, pueden ponerse, pueden simplificarse. Es decir, yo lo que necesito es que usted mentalmente en su estructura esté lo más claro posible de lo que usted va a desarrollar. O sea, que usted tenga la claridad, lo más claro posible de lo que usted va a desarrollar en su tema. Sí. Obvio, como decía ahorita Eliezer, pues no es experto en el tema, pero sí debe tener claridad por dónde va a ser el caminito. O sea, si usted no hace el caminito, no avanza, no va a poder avanzar. Y ese camino yo no se lo puedo hacer por usted. O sea, yo le doy recomendaciones, le doy sugerencias, pero yo no le puedo hacer ese camino. Ese tema principal no va a desarrollar la tesis conforme al título, que es cuando uno el capítulo va a tener más páginas. Es necesariamente tiene que ser el último capítulo. ¿Cuál? Perdón. Ese capítulo más largo, donde uno va a desarrollar el punto fuerte de la tesis, respecto al título que uno tenga, es necesariamente tiene que ser el último capítulo. En la lógica, claro, es de los últimos, porque para llegar allá, pues primero tienes que pasar por unos aspectos preliminares, por una contextualización, por un fundamento bíblico o un fundamento teológico, para llegar al corazón de tu propuesta. Entonces, en la lógica argumentativa es de los últimos. Ahora no digo que sea el último, porque puede que el último dentro de tu bosquejo sea algo más aplicativo a partir del desarrollo del corazón de tu propuesta. Entonces, pero sí tiene que ser de los últimos, no puede ser el primero, ¿sí? O el segundo, ¿no? Es decir, en caso pues de que tu bosquejo tenga varios capítulos, ¿no? De los últimos.
El tercero. Si tiene 4 capítulos, ¿cómo lo entiendo yo? Es el tercero. Yo entiendo que el capítulo número 4 es más una especie de aplicación de tu tesis como tal. ¿Sí? Así lo entiendo yo. Si son 3 capítulos, yo entiendo que el tercer capítulo es el corazón de tu tesis. Ahí estás desarrollando el grueso de tu tesis. Por ejemplo, un último capítulo, un cuarto capítulo, el caso es ya aplicativo desde la parte histórica. Por ejemplo, ya trazamos la parte bíblica del caso de lo que tenemos textos bíblicos, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, el cuarto capítulo puede ser una aplicación ya histórica, como vieron, por ejemplo, no sé, los reformadores, la patrística, el tema que nosotros estamos desarrollando, y podría ser ya como una aplicación ya como el último, más o menos así, el último capítulo, ¿no? Sí, generalmente el modelo, y con esto yo creo que ya podemos ir cerrando este espacio, generalmente el modelo que se trabaja en un bosquejo es el siguiente. Digo generalmente porque no es una norma. Capítulo 1, fundamento bíblico-teológico. Generalmente, hay excepciones. Generalmente. Capítulo 1, fundamento bíblico-teológico. Capítulo 2, reseña histórica de ese tema. Así, ¿qué lugar ocupa esa doctrina en la historia? Capítulo número 3, contexto contemporáneo. Es decir, hoy en día. ¿Sí? O sea, cómo afecta el tema, cómo se está leyendo el tema, cómo se está proponiendo el tema hoy en día, cómo se entiende el tema hoy en día. Es un capítulo más de contextualización, pero contemporánea. Capítulo 4, tu propuesta. O sea, ya una vez contextualizas contemporáneamente, entonces dices, aquí está mi solución al problema o mi propuesta, capítulo 4. Y el capítulo 5 generalmente es un capítulo aplicativo. Eso es un modelo básico, ¿sí? Fundamento bíblico-teológico, reseña histórica, contexto contemporáneo, el desarrollo como tal de tu propuesta y la aplicación. Y esto es un bosquejo de 5 capítulos. Pero es un modelo. Esto no quiere decir que todos los bosquejos tienen esos puntos, no. Pero es un modelo que sencillamente te puede ayudar como más o menos a organizar. En algunos puntos el primer capítulo no es un fundamento bíblico-teológico, son consideraciones preliminares. Y luego el capítulo 2 es fundamento bíblico-teológico. Depende, o sea, varía también del tipo de tesis o tema que estés trabajando. Entonces, tampoco hay que amarrarse mucho, ¿sí? al asunto. Por ejemplo, no podemos hacer un solo capítulo y dividirlo, por ejemplo, ese capítulo 1, ¿cierto? Punto A y punto B. Y dentro de ese punto A, pues los temas, los subtemas que voy a tratar. Sí, sí se puede. El punto B, y así tengo un solo capítulo. Sí se puede. Sí se puede en una licenciatura. En una tesis de licenciatura, el capítulo 1 y 2 pueden hacer parte de un solo capítulo, que se llame aspectos preliminares. Y ahí tocas el fundamento bíblico-teológico y tocas la reseña histórica al mismo tiempo. Pero para un trabajo de grado de licenciatura. Para un trabajo de grado de posgrado, ahí sí se espera que el capítulo de fundamento bíblico-teológico sea un capítulo de 50, 60 páginas. Si estamos hablando de un doctorado, 70 páginas. Porque pues tienes que moverte en la Biblia, o sea, tienes que convencer de dónde estás sacando, cuál es tu fundamento. Entonces ahí sí no es muy viable como simplificarlo en un solo capítulo, sino ser capítulos aparte. Pero en un trabajo de grado de licenciatura, vale, va. En consideraciones preliminares, vale. No hay problema. Bien. Terminamos por hoy entonces. Muchas gracias a los estudiantes virtuales, que el Señor los bendiga. Espero que les termine de ir bien el resto de estos días. Mi hermano Fernando, danos el nombre de tu esposa. Pastor, compañeros, muchas gracias. Mi esposa se llama Claudia Patricia Álvarez. En este momento estamos aquí en la Clínica Med y está de cirugía.
Entonces, muchas gracias por tenerlo en cuenta y por sus oraciones, apreciados hermanos. Bueno, oremos por Claudia. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te quiero orar por la vida de Claudia, esposa de mi hermano Fernando, Señor. Tuvo un accidente, en este momento está en cirugía. Yo te pido que seas tú guiando a los médicos, guiando sus manos, sus mentes. Amén. Tú eres el único que puedes